por acá cerca del Arco del Triunfo, Sala Cara. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al webinar del día. Repasamos las indicaciones a tener en cuenta. Mientras la docente expone, mantener micrófonos en silencio. Los invitamos a encender cámaras. Las asistencias a través del chat privado o sin capacita con el correo electrónico y el DNI. Recordarles que las grabaciones se encontrarán disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Al finalizar la charla dispondrán de 10 minutos para hacer y realizar consultas. Podrán habilitar micrófonos o escribirlas a través del chat. Y lo más importante, solicitamos que por favor respondan una breve encuesta de calidad. Le doy la bienvenida nuevamente a la contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por asistir durante el día de hoy a la capacitación que vamos a empezar a dar curso a lo largo de este mes de agosto. Y tiene que ver un poco con lo que es el monotributo, que si bien ya hemos tenido la posibilidad de ir comentando esto en webinars de los meses de abril, mayo, junio, lo importante es ahora empezar a adoptar y tener en cuenta cuáles fueron las nuevas modificaciones que se introdujeron desde el mes de junio en adelante, teniendo aplicación desde el mes de julio propiamente dicho, conforme a la nueva reglamentación y normativa referida al tema. Así que, si bien esta capacitación trata de incluir y de tener en cuenta cuáles son los lineamientos generales para poder ser monotributistas, ¿sí? Y para que ustedes tengan a mano todos los requisitos, tengan a mano las nuevas terminologías que se utilizan respecto al uso de estos términos tributarios y sobre todo hablando de vencimientos o formas de pago, etcétera. La idea es que ustedes a partir de ahora logren captar y tener como dentro de su cajita de herramientas un montón de conocimientos nuevos respecto a todo lo que es el monotributo y, como les comentaba hasta hace un ratito, tengan en cuenta estas nuevas modificaciones que tanta cuestión, tanta vorágine causaron a mitad de este año 2021, ¿sí? Así que bueno, voy a comenzar compartiéndoles la capacitación para que podamos verificar de qué se trata esto y a partir de allí ir canalizando las dudas que les vayan surgiendo en base a lo que vamos estudiando, analizando o aprendiendo, ¿sí? Como les comentaba, esto es un aprendizaje de tipo progresivo. Vamos a empezar con bases teóricas y sustentables para luego poder incorporar todo aquello que se refiere a la aplicación o normativa actual. Entendiendo que primero lo que vamos a ver es identificar quiénes pueden ser monotributistas, para qué sirve, cuál es el objeto de esto, qué estamos pagando cuando pagamos el monotributo, etc. Algo muy importante que me gusta que tengan en cuenta y con el que me encanta, porque termina siendo ya un gusto personal, me encanta comenzar mis capacitaciones, es lograr que ustedes identifiquen que estamos hablando de dos organismos totalmente distintos en términos de ATM y AFIP a la hora de mencionarlos en el webinar del día de hoy, como así también todos los webinars que van a estar relacionados al tema. A uno le cuesta diferenciar y muchas veces interpreta como que es lo mismo cuando mencionamos tanto a AFIP como a ATM. Y si bien son órganos recaudadores, ¿sí? Y que nosotros vamos a estar incorporados dentro de lo que es un monotributo, me gusta hacer referencia en esta diapositiva a ambos órganos recaudadores porque
La característica que tiene el monotributo que vamos a ver desde el día de la fecha en adelante es que hablamos de un monotributo unificado de la provincia de Mendoza, ¿sí? ¿Existen otros monotributos? Digamos que hay, para una misma rama de un árbol existen distintas variables, para un mismo tronco de un árbol existen distintas ramas respecto a qué tipo de monotributo puede llegar a adaptarse o adquirirse conforme a el sujeto contribuyente, ¿sí? Por eso quizás hemos escuchado en alguna oportunidad un monotributo normal o como contribuyente local, o un monotributo promovido, un monotributo social, etc. Pero todo esto va a depender de cuál es la característica o rasgo distintivo al cual va a hacer alusión cada una de las personas o contribuyentes, y sobre esa base luego hacer las inscripciones que correspondan. Esta capacitación trata del monotributo unificado de la provincia de Mendoza, aquel nuevo monotributo que está vigente hace tan solo 2 años y sobre la cual vamos viendo, y quizás quienes han tenido la posibilidad de comprender un poquito más del tema o prestar atención cuando ha salido en las noticias o en redes sociales, es del tipo de monotributo en donde la AFIP, órgano recaudador a nivel nacional, trata de unirse o trata de generar algún tipo de acuerdo con un organismo o un órgano de tipo provincial en términos de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos que se le aplica a esa provincia, ¿sí? Actualmente uno de los últimos que se han adherido, y esta noticia tiene tan solo 2 o 3 días, es la unión de AFIP junto con el órgano recaudador de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde ellos a partir de ahora lo que van a hacer es normatizar o tratar de establecer los lineamientos o reglamentos propios a unificar la recaudación del monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Que ambos estén juntos, la verdad, ha ocasionado un montón de beneficios en términos de que el contribuyente no se olvide de hacer los pagos que corresponden, y porque además nos permite que mediante una única cuota en términos de tributación a nivel Mendoza, nosotros estemos contribuyendo con el impuesto a los ingresos brutos conforme a la inscripción que hayamos realizado, ¿sí? Insisto, este tema de esta capacitación creciente o en términos de establecer primero las bases, quizás le genere un montón de dudas en términos de los comentarios que les puedo estar haciendo, o aquel que conoce un poquito más del tema puede empezar a afilar un poco más el lápiz y a partir de allí decir, bueno, si yo soy un monotributista unificado, tengo tal duda o me sucede esto, ¿qué puedo llegar a hacer? ¿Sí? La idea es que gracias a esta división, digamos, de distintos días de la capacitación, podamos ir segmentando la información que nosotros vayamos adquiriendo o vayamos perfeccionando con motivo del conocimiento del tema, para que a medida que avancemos en estos temas, ustedes luego puedan hacerme todas las dudas hacerme las preguntas o hacerme saber todas las dudas que les vayan surgiendo conforme a cuáles son tanto las situaciones que han ido aprendiendo y que han leído y que no logran comprender al 100%, o conforme a todas aquellas dudas que ustedes tengan respecto a su propio monotributo o al monotributo que tiene alguien a quien ustedes ayudan, colaboran o conocen que tiene algún tipo de problemas o inconvenientes, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a esta unión digamos, unificación que hubo en el año 2019, es que nosotros mediante la inscripción en el monotributo y conforme a las características propias de las actividades que estamos llevando a cabo, hacemos el ingreso de un monto que corresponde a AFIP propiamente dicho, haciendo referencia al régimen simplificado de pequeños contribuyentes, más o la adhesión de la cuota que corresponde al impuesto a los ingresos brutos, cuyo ente recaudador es la Administración Tributaria de Mendoza, dentro de lo que es su rama o Dirección General de Rentas, ¿sí? Muy bien.
Hemos escuchado mucho a lo largo de estos últimos 2 meses acerca de todos los cambios que han habido respecto al monotributo. ¿Y por qué es esto? Me animo a comentarles que lo que hoy a la hora de repasar toda esta capacitación y al tratar de encarar todos estos nuevos temas que vamos a ver a lo largo de estos webinars, de estos martes, es ver realmente cuántas noticias teníamos respecto al monotributo sobre estas últimas semanas acerca de este tributo, ¿sí? Y la verdad que son un montón. Y fíjense que lo que más me llamó la atención es que hay notas, esta es una búsqueda general en Google, y hay notas en las que realmente se hace mencionar por fin, o ahora sí, como dice acá, tenemos nueva reglamentación respecto al monotributo y ya no hay tanto vacío en la normativa, o no hay tanto vacío en términos de ver si se aplicaba o no lo que en algún momento nos dijeron, paren, esperemos un poquito porque aparentemente se vienen nuevos cambios, ¿sí? Particularmente quería comentarles que lo que aconteció en el mes de junio fue que se promulgó una normativa en la que se indicaba que teníamos un nuevo cuadro de categorías, ¿sí? Cuya aplicación era desde el mes de enero del 2021. Como suele suceder todos los años, ¿sí? Todos los años la idea es ir actualizando este cuadro de categorías, ya que contiene valores que probablemente hagan que el sujeto contribuyente, si no están actualizados conforme a la inflación o conforme a el poder adquisitivo de la moneda en ese momento, haga que un contribuyente pase a ser monotributista a ser parte del régimen general, ¿sí? A pasar a un régimen mucho mayor en términos de tributación y cumplimiento de normativas legales y cumplimiento de requisitos formales, ¿sí? En términos de presentación de sus impuestos. El tema es que estos cuadros de categorías generalmente venían sucediendo hasta el año 2020, 2019 en realidad, era que lo notificaban, como tenía vigencia desde enero del año calendario que comenzaba, siempre se notificaba los meses anteriores o los últimos meses del año para que el contador o la persona que se llevaba su propio impuesto tuviera en cuenta qué era lo que iba a acontecer y qué era lo que tenía que tener en cuenta desde el mes de enero entrante para todo lo que tenía que ver en términos de regulación del tributo. El tema es que este año, digamos que fue a causa de la pandemia, ¿sí? Y a causa de todos los tratamientos normativos que tuvieron que postergarse con motivo de que estábamos en fases muy estrictas del año pasado, más o menos a esta altura del año, un poquito más también, se empezaron a trazar los proyectos, el tratamiento de algunos proyectos, ¿sí? Entre ellos quedó el de monotributo. Entonces, en el mes de diciembre no nos comunicaron cuál iba a ser el nuevo cuadro de categorías que iba a regir desde enero del 2021 en adelante hasta el diciembre del 2021. Sino que esto aconteció en el mes de junio, habiendo transcurrido 6 meses. ¿Y qué pasaba? Este nuevo cuadro de categorías decía que era retroactivo al mes de enero de este año. Pero ¿qué pasa? Nosotros le hicimos pagar a nuestros clientes, o cada uno de nosotros tuvo que abonar en términos de impuesto, valores que correspondían al año 2020. ¿Sí? Porque la misma AFIP nos dijo, ante la inexistencia de un cuadro de categorías, sigan basándose o sigan utilizando aquel cuadro de categorías que corresponde al año anterior. El tema es que cuando en junio de este año nos notifican acerca de estos aumentos, nos quedamos más tranquilos en términos de que, por ejemplo, la facturación había aumentado,
la superficie afectada, la actividad había aumentado, los alquileres que se toman como parámetro también habían aumentado, pero las cuotas que nosotros pagábamos en términos de este impuesto también aumentaron. Entonces, en el mes de junio, si bien nosotros podríamos haber estado pagando todo en tiempo y forma, existía de por sí una deuda por el término de 6 meses respecto a estos nuevos valores que entraban en vigencia. ¿Sí? El tema es que uno cuando se entera de esto es que entra en pánico y dice, de cosas que yo tenía actualizadas o bien pagadas en tiempo y forma para que no se computaran intereses ni nada, resulta que ahora terminaron aumentándose estos valores, ¿sí? Entonces, de aquello que yo pensaba que tenía deuda igual a 0, ahora tenía deudas igual a 5.000, 6.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pesos que pagar a la AFIP por un tema de aplicación retroactiva de una normativa que no había podido ser publicada o reglamentada en tiempo y forma. Esto causó mucho revuelo, esto causó mucho enojo, mucha indignación. Junto con esto, además, los sistemas, cuando uno quería ponerse a actualizar su situación de revista dentro de lo que era el sistema AFIP, pudo identificar que había que esperar también la puesta en práctica del sistema propiamente dicho para que estuvieran al tanto y estuviera actualizado conforme a este nuevo cuadro de categorías, ¿sí? Así que también había que esperar un poco ahí de tiempo. Había que hacer una recategorización previa, esa recategorización previa también ajustaba los nuevos valores a pagar, pero ¿qué pasa? Durante el año 2020 se pudo, a quienes tuvieron la posibilidad, ¿no? Se pudo aplicar a un beneficio para contribuyentes cumplidores. Ese beneficio para contribuyentes cumplidores no figuraba dentro de los sistemas de AFIP, porque no estaba actualizado el sistema correctamente o al final tenía algún tipo de delay, por lo tanto eran deudas incrementadas. Bueno, la verdad es que fue caótico en términos de la espera y la incertidumbre sobre la aplicación de esta nueva normativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron, bueno, esperemos un poco, porque aparentemente esto que causa tanto revuelo, la verdad es que genera más dolores de cabeza e inconvenientes. Además, no continúa o no sigue el espíritu de la norma, que es tratar de avisar en tiempo y forma para que cada uno cumpla con sus obligaciones como contribuyente. Entonces nos dijeron, bueno, esperemos un poco porque aparentemente este cuadro de categorías no va a ser retroactivo a enero, sino que van a lograr que sea aplicable desde el mes de junio o julio propiamente dicho. ¿Qué pasa? En el mes de julio nosotros de por sí estamos muy alertas porque acontece la recategorización. Entonces, el hecho de estar a la espera de la normativa hizo que se atrasaron un poco la aplicación de esto que en algún momento nos habían comentado de esperen un poco, ¿sí? Logra ponerse en vigencia la normativa. Cuando la norma se dicta, AFIP tiene que reglamentar la forma en la que ella va a administrar esos fondos o la forma en la que va a solicitar que se rindan estos fondos o se paguen, ¿sí? Y también tuvimos que esperar eso, junto con la puesta en marcha de un sistema actualizado conforme a estas normativas. Pero bueno, lo lindo de todo esto, o el final de la historia, si se quiere, y que nosotros vamos a tratar de empezar a interpretar y aprender a lo largo de estas capacitaciones, es que esto ya tiene vigencia actualmente, aplica desde julio, y por lo tanto ahora todo lo que vamos a estudiar respecto al monotributo ya tiene todas las reglas o los caminos o los pasos correctamente establecidos. Así que quienes están acá realmente van a tener la posibilidad de poder aplicar todo lo que la normativa desde el mes de julio hacia adelante pide que apliquemos con motivo de continuar con nuestras gestiones del impuesto, ¿sí?
Esto, digamos, que les comento es un poco a modo de resumen, pero quien quiera interiorizarse un poquito más puede llegar a conocer, ya le digo, tan solo ver y googlear monotributo año 2021 y ver todas las idas y vueltas y las esperas y los sistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchas veces que puede llegar a pasarles que queriendo entrar al sistema, puede que hayan títulos, apartados, pestañas o atajos que aún no estén funcionando al 100%, pero es porque se están coordinando estos sistemas entre sí para, digamos, que esté todo unificado de forma correcta y que no haya ningún tipo de error entre ellos. Ahora bien, si nosotros queremos ser claros y queremos empezar a transitar el camino de realmente identificar si podemos ser monotributistas o no, el tema es ver qué requisitos tengo que cumplir, ¿sí? Y de eso se trata la capacitación del día de hoy. Además de identificar cuáles fueron aquellos cambios o aquellas cosas que acontecieron durante estos últimos 2 meses, lo importante es que ustedes tengan en cuenta las consideraciones que hay que saber o hay que tener bien presentes a la hora de poder inscribirse en el impuesto, ¿sí? El monotributo, o también denominado el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, es una forma de pagar impuestos a bajo costo para favorecer a los trabajadores independientes, que posibilita emitir facturas, tener cobertura médica, tanto del contribuyente como de su familia, y además empezar a realizar todos los aportes que tienen que ver con su jubilación. El monotributo es un régimen simplificado porque surge hace no mucho tiempo, hace más o menos entre 20 y 30 años, porque la idea era no penalizar en términos monetarios, ¿sí? O de grandes valores monetarios, a aquellas personas que eran muy pequeñitas o formaban parte de una masa en donde realmente estar dentro del régimen general los terminaba perjudicando un montón, ¿sí? Y que a causa de eso existía mucha evasión tributaria. Es por eso que, digamos, siempre existió el régimen general y hace, como les comentaba, entre 20 y 30 años surge también luego el régimen simplificado, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes divisiones, régimen general y régimen simplificado, que el régimen simplificado es el del monotributo que vamos a analizar a lo largo de estas capacitaciones. El régimen general es aquel que tiene en cuenta, ¿sí?, a cada sujeto contribuyente y va a realizar cumplimientos en términos cualitativos y cuantitativos del aporte de sus impuestos mediante la presentación de declaraciones juradas, mediante la presentación de balances en caso de sociedades, ¿sí? Probablemente necesite de la intervención de un contador o de alguien que realice todas las gestiones administrativas propias a tener en cuenta toda la documentación que hace a su actividad para luego poder cumplir en tiempo y forma con sus impuestos, etc. En cambio, el monotributo, ¿qué va a tener en cuenta? Vamos a pagar una única cuota en donde vamos a tener un impuesto integrado, ¿sí? Este impuesto integrado incluye el IVA y ganancias, una cotización previsional fija que tiene que ver con la jubilación, el impuesto a los ingresos brutos, porque hablamos de monotributo unificado, y la obra social, ¿sí? Todo eso va a formar parte de la cuota que yo antes del 20 de cada mes tengo que pagar. Este impuesto integrado que les comentaba forma parte del IVA y el impuesto a las ganancias, donde no va a ser necesaria la presentación de declaraciones juradas. ¿Por qué? Porque yo me voy a categorizar y conforme a la categoría que tenga voy a pagar a lo largo de los primeros 6
meses o segundos 6 meses del año conforme al esquema tributario que ofrece AFIP. ¿Y por qué lo he partido a esto en dos? Porque en caso de que yo aumente mi facturación o tenga parámetros nuevos a tener en cuenta para categorizarme, cada 6 meses, en el mes de enero como julio, yo lo que puedo hacer es un reconteo de mi situación de revista y gracias a eso recategorizarme. ¿Sí? Entonces, ese cuadro de categorías, que es el que vamos a aprender a leer en estas próximas capacitaciones, es el que nos va a dar cuál es el valor que tengo que pagar en términos de impuesto integrado. Como les contaba, también incluye la parte de jubilación y de obra social. Pero esto es importante que ustedes tengan en cuenta que ambos conceptos van juntos, con seguridad, pero si deseo, y en realidad no si deseo, si tengo la obligación de hacerlo, sí o sí van a formar parte de la cuota que yo tenga que pagar ambos conceptos juntos, ¿sí? Si yo cumplo con informar que en realidad esta jubilación o la obra social yo la realizo mediante algún empleador porque tengo algún trabajo en relación de dependencia y estoy en blanco, si yo anuncio esto, puedo omitir esta parte y de esa forma no contribuir con lo que tiene que ver con la jubilación ni la obra social. Es decir, que el punto número 2 yo lo voy a pagar conforme a, tengo otro trabajo en relación de dependencia en donde en realidad, trabajo en relación de dependencia o yo me hago los aportes jubilatorios en alguna caja previsional fija que con motivo de mi actividad sí o sí tenga que pagar, ¿sí o no? Esa va a ser la respuesta. En caso de que sí tenga algún lugar en donde yo realice aportes a la jubilación, voy a informar el quit de mi empleador o voy a informar el quit de esa caja en donde estoy realizando los aportes. Y de esa manera, el monotributo no va a incluir estos dos componentes, ¿sí? Como les decía, tanto jubilación como obra social, si elijo uno, sí o sí va de la mano del otro, porque son gemelos y van juntos a todos lados. En caso de que no, en ese caso, directamente no pago ninguno de los dos, ¿sí? Y además, gracias a que estamos hablando del monotributo unificado, es que nosotros incluimos el impuesto a los ingresos brutos. En este caso de la provincia de Mendoza, que sería el punto número 3. Cada una de las provincias que estén adheridas a esto del régimen de monotributo unificado van a incluir lo que corresponde al impuesto a los ingresos brutos de sus correspondientes provincias, ¿sí? Pero como esto aplica a nivel provincial, interviene cada organismo recaudador. En este caso, para nosotros va a intervenir la provincia en la provincia de Mendoza, ATM. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Las personas humanas que se dediquen a la venta de productos, cosas muebles o realizan prestaciones de servicio. Este es el ABC sobre el cual yo tengo que empezar a preguntarme si cumplo o no con las condiciones para poder ser monotributista y por ende inscribirme en el impuesto. La gran mayoría de las personas y la orientación que nosotros realizamos en esta capacitación tiene que ver con monotributistas unificados de tipo personal o persona física. Es la gran mayoría de los casos sobre los cuales nosotros trabajamos o luego escucho dudas a lo largo de, como les comento, de las capacitaciones, ¿sí? También puede ser un monotributista una persona que integre una asociación, una sucesión indivisa, que continúa realizando la actividad de una persona física que ya falleció, ¿sí? La persona tiene que haber sido monotributista al momento de fallecer. ¿Qué es una sucesión indivisa? Es todo aquello que deja una persona, un contribuyente en el impuesto
del monotributo unificado, ¿sí? Porque esa era la característica, era una persona física que formaba parte del monotributo unificado, es decir, cumplía con el requisito número 1 o ítem número 1, ¿sí? Fallece y en eso deja un montón de bienes y de deudas. Pues bien, esos bienes y deudas van a seguir contribuyendo con el impuesto a los ingresos brutos hasta que finalice el mes en el que se dicta la declaratoria de herederos o se declara la validez del testamento o se cumple un año desde el fallecimiento de esa persona física de la cual estamos hablando, que también es causante o fallecido, ¿sí? Lo que sucede primero, hasta ese momento, es que la sucesión indivisa va a estar inscrita como monotributista, ¿sí? Y además, como persona que integra una cooperativa de trabajo. Persona o persona física, ¿por qué? Porque previamente tiene que haber cumplido este ítem número 1. ¿Se entiende? Vamos a ir moldeando cada vez más estas características. Cualquier duda que les vaya surgiendo, anótenla para que la dejemos hacia el final de la clase y sobre eso charlemos un poquito más. ¿Quiénes no pueden ser monotributistas? Y de esta forma logramos incluir un poco más de requisitos o de moldear un poco más el sujeto que luego va a ser un futuro contribuyente, ¿sí? No puede ser un monotributista si realiza más de 3 actividades simultáneas o tiene más de 3 locales o unidades de explotación. Es decir, que una persona sí puede ser monotributista si tiene tan solo hasta 3 actividades o 3 unidades de explotación. Ya vamos a ver bien de qué se trata cada una, ¿sí? Además, no podrá ser monotributista si se realiza importación de bienes o si vende productos cuyo valor en términos unitarios de aquel bien que resulta más caro que yo estoy poniendo a disposición en términos de venta, ¿sí? Porque cuando hablo de venta de bienes muebles, hago referencia a aquellos bienes que no están arraigados al piso como lo es un inmueble, ¿sí? Sino que implica movilidad o yo tengo posibilidad de gestionar todos los trámites o todos los transportes relativos a hacer entrega de las cosas, ¿sí? No hablamos de muebles como muebles en sí mismos, como lo que nosotros interpretamos como lo que equipamos en nuestra casa. Una prenda de ropa es un bien mueble, ¿sí? Una billutería, más cuadros, etcétera, forma parte de bienes muebles, porque son distintos a esto que yo les comento. Bienes inmuebles que nosotros lo que vemos es que están arraigados en un único lugar físico y sobre eso yo no lo puedo mover y trasladar para realizar la venta, ¿sí? Entonces, el bien más caro que yo ponga a disposición en caso de dedicarme a la venta de bienes, aquel bien más caro que yo comercialice no tiene que superar este valor. 39.401 pesos con 62 cada uno, ¿sí? Insisto, en términos unitarios. En caso de que haya alguno de estos requisitos que yo los cumpla, no puedo ser parte del régimen, no puedo ser parte del régimen simplificado, me tengo que ir al régimen general. Al otro régimen que les comentaba recién, en donde cada sujeto contribuyente tiene que pagar conforme a elaboración de declaraciones juradas, estar inscrito en los impuestos que corresponden, respetar las fechas de vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense, habíamos hablado que, como regla general, la persona tenía que
cumplir con el requisito de ser persona humana, dedicarse a la venta de bienes muebles o prestar servicios. Si se dedica a la venta de bienes muebles, además de cumplir el requisito de que cada valor en términos unitarios, hablando del bien que ofrece para la venta, es el más caro, el precio máximo, ¿sí? Es de 39.401,62. Sus facturaciones o la sumatoria de sus facturaciones anuales no puede superar los 3.700.000 pesos. ¿Sí? En cambio, si nosotros después hablamos de la prestación de servicios, en ese caso, 2.600.000 pesos es lo máximo que yo puedo facturar en términos anuales. Es decir, que la sumatoria de mis facturas no debe superar estos valores, ¿sí? Y vamos a ver, esta es la categoría H y esta es la categoría A, pero cuando analicemos el cuadro de categorías, van a poder identificar de qué se trata y dónde visualizar estos valores de forma mucho más rápida, para que ustedes, digamos, no se tengan que aprender estos valores de memoria, porque esto va cambiando constantemente o de año a año. Sí, desde el año 2022 continúa todo como hasta el 2019-2020 estaba vigente, ¿sí? Entonces, fíjense que para ventas de cosas muebles tengo que tener en cuenta dos parámetros en términos de ingresos, ¿sí? Y de características del precio máximo por unidad vendida. Hay que tener además otros requisitos más u otros criterios en cuenta a la hora de poder categorizar. Pero son los que suelen prevalecer mucho más y sobre los cuales nosotros trabajamos en términos de conteo de unidades o de recaudaciones. En cambio, si hacemos prestación de servicios, lo máximo que puedo llegar a obtener en términos anuales es de 2.600.000 pesos. Recuerdo y trato de identificar, ¿sí?, de que tampoco puedo realizar la importación de cosas, porque la idea del monotributo es favorecer la industria nacional y proteger a productores o revendedores en términos de todos aquellos bienes que se creen dentro de la República Argentina. La idea es no traer bienes del exterior para yo poder luego comercializarlos. Y además, como les comentaba, que no se desarrollen más de 3 actividades simultáneas o 3 unidades de explotación, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Entonces la gran pregunta es si como regla general nosotros incluimos a que toda persona humana que realiza venta de bienes muebles y la prestación de servicios, ¿qué pasa con los que venden inmuebles? ¿Pueden ser monotributistas? Y por defecto, ¿sí?, y por teniendo en cuenta, digamos, todo lo que analizamos en las diapositivas anteriores, quienes realicen la venta de bienes muebles no pueden ser monotributistas. Directamente tienen que ir al régimen general, ¿sí? Y de esa forma no van a poder formar parte de este régimen simplificado. Por eso quiero dejar en claro que los únicos requisitos a cumplir o las características del futuro sujeto contribuyente es que sean personas humanas, realizan venta de cosas, venta de bienes muebles o realizan prestaciones de servicio, ¿sí? Bien, yo les mencionaba que como mucho, cada monotributista puede realizar hasta 3 actividades o tener hasta 3 unidades de explotación, ¿sí?
Pero ¿de qué se trata esto? O en términos de tributos, ¿qué es lo que tiene en cuenta AFIP a la hora de hablar de unidades de explotación o de actividades? Bueno, unidades de explotación son los lugares o espacios físicos en donde desarrollamos nuestra actividad. O digamos que es cada rodado en términos, para lograr comprenderlo, ¿no? Cuando hablamos de una actividad que realiza o utiliza como medio de transporte para la prestación de sus servicios a estas unidades como tales o como generadoras de ingresos, ¿sí? Por eso hablamos también de taxis, remises, transportes. Y como espacio físico, fíjense que yo puse acá, por ejemplo, un consultorio, el lugar en donde hago la atención a aquellos clientes que nos visitan para la venta de indumentaria, la venta de calzado, etc. ¿Sí? Cada lugar que yo tenga en donde pueda realizar la venta de estos bienes muebles es la que yo voy a considerar como unidades de explotación. Puede ser cada inmueble que yo tenga en alquiler, ¿sí? Porque fíjense que eso implica, digamos, una prestación de un servicio. Es decir, que sí puedo alquilar inmuebles, no venderlos, ¿sí? Esto, cada inmueble en alquiler habla o los mira a la luz de prestaciones de servicio. O, como yo les decía, vieron que podían ser integrantes de cooperativas, las sociedades de las que cada uno de los contribuyentes forma parte. Cada sociedad en sí misma favorecería el término del conteo de unidades de explotación. También hablábamos recién de que podían llegar a considerarse actividades económicas. ¿Y qué se considera como actividad económica? Es toda aquella acción o ejecución que yo realizo en esas unidades de explotación, ¿sí? De forma resumida. Es decir, ventas, las que por ejemplo realizo en cada lugar en donde realizo venta de indumentaria, locaciones o prestaciones de servicio, cada auto que pongo a disposición para ser Uber, para poder estar inscrito o ser parte de Pedidos Ya, Rappi, ¿sí? Que se realizan dentro de un mismo espacio físico, y aquí también podemos encuadrar a las profesiones, ¿sí? Dentro de lo que son las prestaciones de servicio. Todas actividades que se llevan a cabo fuera de este lugar físico o unidades de explotación que hablábamos, pero que tengan un carácter accesorio o afín. Por ejemplo, ¿sí? Si yo pongo a disposición el alquiler de algunos bienes inmuebles, la actividad que yo pueda prestar en términos de prestación de servicio por limpieza de esos inmuebles, ¿sí? Porque me he inscrito dentro de un Airbnb, por ejemplo, y yo soy, además de poner mi inmueble a disposición, puedo realizar la limpieza de ese lugar y que se me abone a mí en términos de pago por limpieza, las locaciones de bienes muebles e inmuebles y de obras, o toda otra actividad en la que para su realización no fuera necesario el lugar o un establecimiento o no tenga una unidad de explotación, ¿sí? Y esto más que nada está encarado para la parte de prestación de servicios. Yo, por ejemplo, puedo ser nutricionista, pero no tener un espacio físico propio en donde realizo la actividad. Pero sí, por ejemplo, puedo estar en alguna clínica, adherida a alguna clínica en donde se me posibilite a mí realizar esta prestación de servicio. O yo alquilo un consultorio, o yo alquilo una casa, ¿sí? Pero fíjense, actividad es la de nutricionista. ¿Cómo llevo a cabo esa actividad? En ese caso, no, para el término de actividad propiamente dicha, no voy a tener en cuenta el lugar donde las desarrolle, pero sí qué es lo que estoy llevando a cabo, ¿sí? A los efectos de determinar el total de actividades y de unidades de explotación, que siempre tengo que llegar como máximo a 3, ¿sí? Se debe tomar en cuenta, o tengo que contar primero, las unidades de explotación
y luego las actividades que se van a desarrollar fuera de él, ¿sí? Esa es la forma o la manera de hacer el cómputo para verificar si llego o no a las 3 unidades de explotación o actividades económicas para ver si estoy en condiciones de cumplir con los requisitos de inscripción. Ahora sí. Muy bien. Vamos a poner un poco en práctica todo eso que hemos aprendido conforme a ver si una persona puede ser o no monotributista. Es por eso que yo les voy a pedir que me escriban en el chat si una persona puede ser monotributista o no, poniéndome sí o no conforme a los casos que vamos a ir analizando. ¿Sí? Caro tiene ingresos por una panadería, el alquiler de un inmueble, es diseñadora gráfica y tiene un trabajo de relación de dependencia. Dicta clases en una universidad. ¿Puede Caro ser monotributista o se puede adherir al régimen simplificado? Los leo. A ver qué me dicen. No tiene más de 3 actividades. Muy bien, no. Perfecto, no, porque tiene más de 3 por el inmueble en alquiler. Recuerden que el inmueble, el alquiler de inmueble sí es válido, no la venta. ¿Por qué? Porque el alquiler del inmueble se considera como prestación de servicio. ¿Sí? Y muy bien, este primer caso en realidad es tramposo a propósito, porque gracias a esto ustedes ahora van a recordar eternamente que hubo algo que no dijimos y que es muy importante tener en cuenta. Que el trabajo en relación de dependencia no tiene que considerarse en términos de actividades o de unidades de explotación. ¿Y por qué es esto? Porque cada persona que ya está formando parte de algún plantel estable, ¿sí? Y tiene, de alguna empresa, ¿no? Y tiene bono de sueldo, ya estás realizando todos los aportes o estás realizando, digamos, todas las contribuciones que hacen a la prestación de sus servicios. Por ende, no va a venir el monotributo, además, a hacerle una carga tributaria sobre esos ingresos, ¿sí? Porque, digamos, si bien los sueldos no tributan, entre comillas, ¿sí? Cosas, ¿por qué esto? Porque hay un montón de otros impuestos que sí tienen en cuenta cuántos ingresos hemos tenido y todo eso, y sobre eso analizamos si aplica o no, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Si bien los sueldos no tributarían en términos del monotributo, no los tengo que tener en cuenta en el conteo, ¿sí? Yo voy a realizar el conteo de las actividades y de las unidades de explotación sobre toda aquella actividad de forma independiente que esté realizando y sobre los cuales sí tengo que hacer los aportes que corresponden, ¿sí? Entonces, ingresos en relación de dependencia no deben tenerse en cuenta. Por lo tanto, en este caso número 1, Carolina sí podría formar parte del régimen simplificado porque totaliza una cuantía de 3 actividades o unidades de explotación, ¿sí? Una panadería, un alquiler y además es diseñadora gráfica, ¿sí? En ese caso, trabajo en relación de dependencia no lo tengo en cuenta. Pero igual, muy bien el tema de sus respuestas, porque ahí he visto que han estado atentos, muy bien. Paula tiene ingresos por
panadería, alquila 2 inmuebles, es independiente en términos de diseño gráfico, ¿sí? Profesional, y además tiene un trabajo en relación de dependencia. Paula, los leo, ¿sí? Otra vez habilito el chat y abro la ventana acá para leerlos. ¿Puede ser monotributista? Veo una primera respuesta. Otra respuesta. Con la tercera cierro. Perfecto. Y Florencia termina de completarme que tiene más de 3 actividades o unidades de explotación. Exactamente. 1 panadería, 2 inmuebles. Si tuviera estas únicas 2, los 2 primeros ítems, podría hacerlo, ¿sí? Y el último. Pero en este caso se le suma esta 4ª actividad y por ende no podría ser monotributista. Perfecto. Vamos con otro caso. Patricia tiene ingresos por una panadería, vende inmuebles, es diseñadora gráfica y realiza su trabajo en forma independiente y tiene un trabajo en relación de dependencia. Los leo. Patricia, ¿puede inscribirse en el régimen simplificado? No, porque tiene venta de inmuebles. Tengo otro no ahí. Y arriba también tuve otro no por venta de inmuebles. Perfecto. Impecable. No podría ser parte del régimen simplificado por eso mismo. La venta de inmuebles es la que la condiciona. ¿Sí? Si hubiera sido alquila inmuebles, como veníamos analizando antes, probablemente sí tiene el resto de los requisitos, porque no excedería, digamos, las características propias del régimen simplificado. Muy bien. Fede obtiene ingresos por su profesión de médico, que lleva a cabo en un consultorio particular y 5 sanatorios. En este caso, si bien desempeña una actividad en distintos lugares, puede adherirse al régimen porque hace la actividad propiamente dicha, computo la actividad, ¿sí? Una actividad, una matrícula y sobre eso es que yo tributo, independientemente de dónde esté ejerciendo, ¿sí? Un caso que está bueno y me gusta traer para, digamos, no tener dudas en términos de ejercicio de profesiones. Es como si yo me dedico a actividades de plomería, no es que por mes voy a tener que atender sí o sí 3 casas, ¿sí? Es más o menos algo similar, sino que yo puedo realizar la prestación de servicio en distintos lugares, indistintamente de cuánto tiempo, cuántas veces o cuántos lugares visito, ¿sí? Carmen es abogada, ejerce su profesión de manera habitual y además tiene que sí o sí hacer las declaraciones juradas mensuales de IVA. Por su ejercicio de actividad de abogada, ¿podría adherirse al régimen simplificado? Y los leo. Exactamente, Micaela. Me encantó y me quedo con esa respuesta. No, porque ya se encuentra como responsable inscripta. Exactamente. Responsable inscripta sería formar parte de ese régimen general. Y como ella ya todos los meses que tiene que sí o sí tributar el IVA, no son compatibles estar en un régimen y en el otro. Si yo ya estoy inscripta en uno dentro de lo que es el régimen general, sí o sí todas las actividades accesorias adicionales que yo lleve a cabo tienen que ir siempre por esa misma vía en términos de tributación. ¿Sí? Excelente. Bien, no se puede combinar. Y eso es todo. ¿Sí? Ahí les dejo la bibliografía para que puedan leer. Lo bueno es que hemos ocupado parte de los minutitos de
las dudas, a poner en práctica lo que hemos leído y hemos aprendido. Así que a partir de ahora escucho las incertidumbres o lo que les haya quedado así como medio flojito, que tengan ganas de que charlemos, de lo que han escuchado a lo largo de las diapositivas, ¿sí? Pueden habilitar micrófonos y escucho sus dudas. Recuerden también que como nos vemos el martes 24, pueden ir viendo o leyendo acerca de esto, y cualquier cosa también, consultarme dudas a medida que van avanzando las capacitaciones. Tampoco me genera ningún tipo de conveniente, al contrario, es lo que más me gusta de poder ofrecer distintas capacitaciones distanciadas entre sí, ¿sí? Yo te quería hacer una consulta. La recategorización se hace cada 6 meses. Si en el caso de que los primeros 6 meses vendo y estoy en una categoría, pero después decaen las ventas, cuando se vuelve a hacer o sea, se recategoriza las categorías, Sí. ¿puedo bajarlo de nuevo? O sea, ¿sería algo automático que lo hace la FIP? No, la recategorización es de gestión personal o de gestión de la persona que te esté llevando el monotributo, ¿sí? Salvo que vos decidas no hacer nada y te mantenés en la categoría en la que estás. Y vos podés bajar de categoría o subir de categoría sin ningún inconveniente, ¿sí? Siempre y cuando todo lo que tenga asentado AFIP en sus registros, que a medida que ha pasado el tiempo los cruces de información son cada vez mayores. En caso de que vos te estés recategorizando mal, ella te va a recategorizar de oficio y después te va a aplicar las multas que corresponden, ¿sí? Pero por eso es importante tener una coherencia y llevar un registro detallado en términos monetarios y de consumos tanto de alquileres, por ejemplo, consumo de energía eléctrica o de cómputo de metros cuadrados de actividad en donde vos realizás atención al público, ¿sí? Que todo eso esté bien detallado para que no haya ningún tipo de inconsistencia, pero la recategorización es personal, ¿sí? Cada persona lo hace con su quit y su clave fiscal, y se puede tanto disminuir de categoría o aumentar de categoría sin inconvenientes. Bien, gracias. De nada. ¿De qué te brazos? Las categorías, si todo sale bien, intuyo que va a ser para pasado el 24 de agosto, siempre y cuando verifiquemos, digamos, cuáles son las capacitaciones de los próximos meses y si se puede llegar a dar esto de las categorías, ¿sí? Si una persona es monotributista y recibe alguna pensión, ¿esa pensión se toma como un ingreso? No, no se tomaría como un ingreso. ¿Y cuánto es el monto para facturar en categoría A por mes al mismo cliente? En realidad, vos lo que no tenés que superar es el monto general de categoría, o sea, el monto total que te establece la categoría, en este caso la A. Y para esa categoría que aplica desde el 1 de julio, el tope es 370.000 pesos. Puede que se lo factures a un único cliente o a varios, ¿sí? Pero vos anualmente no tendrías que superar los 370.000 pesos. A anuales, insisto, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más? Bueno, insisto, cualquier cosa que quieran
ir pensando, ir viendo lo que van leyendo, digamos, en el diario o en las noticias, lo que van escuchando, cualquier duda que quieran dejar, digamos, en algún cuadernito, en estas capacitaciones donde van tomando nota, no me ofende que luego me quieran hacer alguna pregunta al respecto. Así que cualquier cosa, dejan todo muy, muy anotado, ¿sí? En caso de yo ser monotributista y mi esposo me paga la obra social, ¿cómo haría? Bueno, en ese caso, si vos no realizás aportes jubilatorios, sí o sí vas a tener que pagar tanto jubilación como obra social, y lo que podés hacer es tratar de que si esa obra social está adherida dentro de lo que es el régimen del monotributo, podés hacer los aportes directamente a esa obra social a efectos de tratar de disminuir lo que tu esposo paga, ¿sí? Y de esa forma, digamos, poder ser parte del sistema con la obra social que vos ya tenés. Digamos que sería la forma de explicarte lo que sería de esa manera, ¿sí? Pero siempre y cuando esta obra social forme parte de la nómina de obras sociales que el régimen simplificado acepta para el cómputo de sus cuotas. Perfecto, Raquel, genial. Ok, gracias, buenísimo, perfecto. Eso, cualquier cosa, la nómina de obras sociales que están adheridas a lo que es el monotributo, las pueden consultar dentro de lo que es el sistema de obras sociales a nivel nacional, que ahí figura la nómina total de obras sociales adheridas, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, dejo la posibilidad entonces de que cualquier cosa me consulten el 24, que sería la próxima vez que nos vemos nosotros. Tenés una guía para factura electrónica, lo vemos en una de las capacitaciones. Hay una capacitación especialmente destinada a la facturación electrónica. Sí, así como en una se ve el cuadro de categorías. La próxima vez que nos reunamos lo que vamos a ver es cómo inscribirnos y cómo hacer los trámites digitales, y dentro de ese manejo también a nivel virtual lo que vemos o analizamos es la emisión de facturas electrónicas. ¿Quiénes pueden hacer uso del monotributo promovido? Tenés que cumplir las condiciones y requisitos que AFIP te establece al respecto, y es que no tenés que superar cierta cantidad de ingresos, tenés que tener algunas condiciones y características respecto a las personas a las que les facturás, y se te subsidia el aporte que corresponde a obra social, ¿sí? Pero no es algo que vemos en estas capacitaciones porque tiene que ver más con la condición subjetiva de cada contribuyente. Lo mismo que el monotributo social. El monotributo social no se trata acá porque no es AFIP la que lo legisla o la que lo continúa en términos de seguimiento del trámite, sino que en ese caso tiene que ver ANSES, ¿sí? El monotributo promovido y el social, en realidad el social tenés un subsidio en términos de estas partes previsionales o los aportes previsionales, y el promovido tan solo en uno de los componentes de las cuotas previsionales, ¿sí? Insisto, dependen de cada contribuyente en particular, y como habla de la excepción, no es de lo que se trata más que nada en esta capacitación, pero sí aconsejo que lean respecto a eso por si alguno cumple esos requisitos y puede inscribirse como monotributista bajo esas condiciones. Entendiendo que el promovido se tramita en AFIP normalmente, y el social se tramita y se autoriza
o se pide en realidad la autorización ANSES. De nada. Bueno, Anto, perfecto. Parece que se acabaron las consultas. La verdad que ha estado muy consultado todo. Ha sido bastante interesante la clase. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a todos por haber asistido entonces. No se olviden de responder la encuesta y nos vemos prontito, Anto. Así es, les mando un saludo a todos y bueno, hasta el 24. El 24 los espero. E inviten a quienes quieran, así redoblamos la apuesta y somos cada vez más. ¿Sí? Perfecto, hagan caso a la profe. Nos estamos viendo entonces en la próxima webinar. Que tengan todos buenas tardes.